hay un principio secreto que podría cambiarlo todo en tu negocio digital y es un concepto que utilizan los mejores empresarios del mundo. Y de hecho, el concepto del que te estoy hablando es tu ventaja injusta, porque al final tú tienes una ventaja injusta y tal vez no la estás aprovechando todavía. Entonces hablaremos exactamente de qué empresarios la aprovechan directamente, cómo encaja todo esto en lo que estás vendiendo actualmente, cómo detectar correctamente esa ventaja injusta que te va a permitir escalar tu negocio y luego te enseñaré exactamente cómo yo mismo lo apliqué para alcanzar pues meses de 20.000 euros de profit y el sistema exacta que me permitió llegar a esas 6 cifras en 2025. Entonces vamos a ver absolutamente todo esto hoy y por eso quería empezar sobre todo, como siempre hacemos en este canal, con los fundadores que tienen este concepto arraigado dentro de cómo hacen sus negocios y cómo operan en sus negocios, ¿no? Que aquí tenemos algunos, Jeff Bezos, Paul Graham y Jensen Huang, todos detrás de empresas gigantes. Jensen Huang detrás de Nvidia, Paul Graham detrás de Y Combinator, que es la aceleradora de startups como Stripe, Airbnb, etc. Y luego tenemos Amazon y Jeff Bezos, ¿vale? Entonces Jensen Huang, su mantra es siempre que deberíamos estar haciendo algo o cosas que otros no pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen esa ventaja competitiva que, oye, a la competencia le va a ser muy difícil replicar eso mismo, ¿no? Entonces Paul Graham lo mismo. Oye, en los negocios no hay nada más valioso que una ventaja técnica que tus competidores no entienden, ¿vale? Eso también, muy, muy clave. Entonces, habla aquí ya directamente de ventajas técnicas, ventajas competitivas, ventajas injustas, ¿vale? Y luego de forma indirecta, Jeff Bezos también nos lo dice cuando pregunta, ¿realmente quieres planificar un futuro en el que tengas que pelear con alguien que es tan bueno como tú? Yo no lo haría. Entonces, él de forma indirecta nos dice que te centres en algo en lo que eres superior a alguien, en lo que tienes esa ventaja competitiva, ¿vale? Entonces, oye, ahora en la siguiente parte de lo que vamos a ver hoy, me quiero centrar en cómo encontrar tu ventaja injusta, pero aquí la clave es que tenemos que entender que esto parte desde el principio de el momento en el que eliges qué vender. Y aquí hay 4 factores, en mi opinión, que te van a permitir elegir algo que te va a permitir escalar realmente pues a 10, 20, 30.000 euros al mes o a esas 6 cifras anuales como emprendedor con tu negocio digital, tu marca personal o lo que sea, ¿vale? Que al final tienes que elegir algo que la gente necesita, pero no solamente que la gente necesita una solución a un problema, sino por lo que la gente también está dispuesta a pagar. Y esta es la capa de análisis desde la perspectiva de, oye, el comprador. Pero luego, por otra parte, tienes que analizar la capa o el filtro de análisis personal, ¿vale? Que es elegir algo que te apasiona, que obviamente está muy bien porque esto te permite pues centrarte más en eso, no te cuesta tanto trabajar en ello porque realmente te apasiona, pero realmente no es el único factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir en qué centrarnos para elegir qué vender, ¿vale? Porque eso es simplemente, bueno, uno de 4 factores clave, ¿vale? Entonces, si te centras solamente en esto, no es suficiente, porque necesitas también algo que la gente necesite y por lo que esté dispuesta a pagar. Pero es que más allá de eso, en la perspectiva en la que estás analizándote a ti mismo, no solo importa lo que te apasiona, sino que también seas extremadamente bueno en ello, ¿vale? Porque, oye, puede apasionarme lo que sea, pero no necesariamente significa que sea extremadamente bueno en ello, ¿vale? Entonces, si tenemos estos 4 factores, normalmente estamos en una intersección en la que vamos a poder hacer muchísimo, muchísimo dinero. Pues ahora sería todo el tema de IA, etcétera, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Lo importante es que entiendas cómo vas a poder detectar esa ventaja injusta, ¿vale? Y esto parte de en lo que eres bueno. En mi opinión, aquí encontrarás tu ventaja injusta por 3 factores, ¿vale? Los 3 factores a los que tenemos que hacer o los que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar esa ventaja injusta es la siguiente: tus experiencias personales, experiencias que otros no hayan tenido, conocimientos avanzados en algún tema que tengas que te permitan tener ese conocimiento y esa competitividad en el mercado que otros va a ser muy difícil que la puedan replicar porque no tienen esos conocimientos avanzados. Y luego, por último, tienes lo que serían las habilidades adquiridas, porque al final si haces algo mucho tiempo te vuelves bueno en ello o, bueno, ya desde lo que son las experiencias y los conocimientos puedes desarrollar esas habilidades adquiridas que te permiten pues tener una ventaja injusta a la hora de competir en tu nicho. Entonces, en mi caso en concreto,
para mí fue muy fácil encontrar en qué es lo que debía vender, ¿vale? Según estos 4 filtros. Y a la hora de buscar mi ventaja competitiva, lo que hice es decir, oye, mis experiencias personales, oye, pues he estado 5 años en la universidad estudiando Derecho, Geopolítica y Economía. Vale, fenomenal. ¿Dónde tengo conocimientos avanzados? Pues en Economía en concreto me encantaba, tenía matrícula de honor en mercados financieros, entonces todos esos conocimientos avanzados que muy poca gente tenía porque no ha estado estudiando 5 años economía, pues se convirtió en mi conocimiento avanzado. Y luego, habilidades adquiridas, oye, la persuasión, porque aparte de haber estudiado economía, también había estudiado derecho, y en derecho tienes una parte muy, muy grande que es, oye, argumentar y ser persuasivos con tus argumentos, ¿no? Entonces, esto es lo que había aprendido y dije, oye, pues partiendo de aquí, voy a centrarme en lo que es el nicho de la economía, de las inversiones, y voy a intentar, con los conocimientos que tengo de persuasión, intentar vender. Y así es como surgió mi primer negocio, a partir de mi ventaja injusta en los conocimientos de economía y de persuasión. Y así es como escalé mi primer negocio en tan solo 5 meses a $7,000 al mes de ingresos recurrentes, ¿vale? MRR, Monthly Recurring Revenue. Entonces, aquí la clave está en lo siguiente, que en cuanto tuve esta primera experiencia con mi primer negocio, automáticamente eso se convirtió de nuevo en otras nuevas experiencias de, oye, cómo escalar un negocio, nuevos conocimientos avanzados de cómo captar no solamente la atención, sino convertir esa atención en dinero, y luego nuevas habilidades, que no solamente es el tema de persuadir, sino de vender. Y esta nueva ventaja es la que luego utilicé para crear mi segundo negocio, donde sistematicé todo mi proceso de ventas y empecé a vender eso con mis nuevas experiencias de ventas, con mi nueva experiencia de escalar un negocio digital. Todo eso lo sistematicé y se creó una nueva oportunidad para mí, en la que tenía algo que la gente necesitaba, por la que la gente estaba dispuesta a pagar, que me apasionaba mucho, que era vender online, y en lo que parece que era muy bueno porque había podido escalar a 7.000 euros al mes en tan solo 5 meses gracias a los sistemas y a los conocimientos y habilidades adquiridas que había adquirido en mi negocio, en mi carrera de 5 años. Entonces utilicé absolutamente todo esto para generar o crear mi nuevo negocio, que es mi negocio existente, en el que ayudo a coaches y a marcas personales a escalar sus negocios más allá de los 10.000 euros al mes o más allá de las 6 cifras anuales, como hice yo en 2025. Y todo esto lo hacemos con un sistema que ves aquí, que básicamente, obviamente entra en mucho más detalle, pero se trata de detectar la situación actual de tu cliente ideal, la situación deseada de ese cliente ideal, plantear tu mecanismo único y diferenciado como ese puente que les llevará de la situación actual a la situación deseada, transmitir esa transformación muy muy buena y centrarte sobre todo en la comunicación en esa transformación, no en 47 módulos, 27 vídeos, no sé qué. Todo eso es una lista de la compra. Eso no es lo que te va a permitir escalar, sino realmente que te centres en la comunicación, en lo que es la transformación. Y luego, si puedes añadir un poco de prueba social, fenomenal. Y luego la llamada a la acción o a la venta, ¿vale? Pero insisto, esto no es lo primordial que quiero que te lleves de aquí, sino que a la hora de trazar lo que son tus ventajas injustas, con las que vas a poder competir de forma mucho más efectiva, realmente la clave va a ser la siguiente: que encuentres una ventaja competitiva en la que realmente se apalanque de tus experiencias personales, de los conocimientos avanzados y de las habilidades adquiridas, y a partir de ahí puedas generar tal vez incluso nuevas ventajas competitivas que luego te llevan a nuevas oportunidades. Y el sistema que utilicé fue precisamente este, para escalar progresivamente e ir iterando progresivamente a través de los años, desde 2022 hasta 2025, pues primero a los 5.000 al mes, a los 10.000 al mes, luego escalar a 15.000 al mes y finalmente acabar en 20.000 euros de profit al mes. Y esto es literalmente lo que me llevó a mi primer año de 6 cifras, saber aprovechar esas ventajas injustas, que al final no todos somos iguales y tienes que saber aprovechar esas ventajas injustas que tienes para llegar a facturaciones mucho más altas. Entonces, todo esto lo tengo sistematizado en el método OAC, que en esencia tiene su nombre porque se centra en transmitir en tu comunicación
las 3 palancas de venta ideales, ¿vale? Que son la oferta. Esto, si tienes una oferta muy buena, vas a poder vender porque tienes algo que la gente quiere comprar. Luego vas a necesitar la atención, pero la atención de la gente correcta para poder venderles. Y luego finalmente un sistema de conversión que no dependa de anuncios ni de virales para que puedas convertir toda esa atención en clientes para que entren en tu oferta. Y todo esto lo tengo sistematizado en mis plantillas personales para que puedas llegar a los 10.000 euros al mes. Y de hecho, si me comentas reto en mi Instagram, en Rivas García, desbloquearás todas las mismas plantillas que yo mismo utilicé en tiempo real para escalar a 10.000 euros al mes un nuevo servicio con 5.000 seguidores. Y de hecho, las preguntas que hay en una de esas plantillas son literalmente las que te van a permitir llegar a esa ventaja competitiva como estás viendo aquí, ¿vale? Donde tengo un conocimiento superior, reconocimientos o hitos, experiencias que me dan una perspectiva única sobre algún aspecto, problema específico que puedo resolver por lo que la gente paga y donde tengo esa ventaja competitiva, ¿vale? Pero insisto, todo esto lo tienes mucho más en detalle en lo que sería esa sección, pero si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas, tengo 2 vídeos adicionales que tal vez te vayan a gustar mucho. Este es el vídeo en el que te enseño exactamente cómo generé 758 euros al día durante los primeros 30 días de un nuevo lanzamiento que hice con el método OAC para que te supliquen comprar. Y luego también tenemos otro vídeo en el que te enseño todos los fundamentos basados en un libro de lo que es la persuasión, los 7 factores que van a permitirte comunicarte de forma mucho más persuasiva y ayudarte sobre todo a trasladar esa ventaja competitiva o esa ventaja injusta que tienes en dinero que puedas aprovechar.